Hola, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más con sentido educativo. Me da muchísimo gusto contar con la presencia de un hermano al que conocí hace algunos años en la República Dominicana, pero bueno, pues él tiene todo un historial en las Antillas y en La Salle, en el mundo lasallista. El hermano Luis Franco Aguado, que en estos momentos es el director de la Comunidad de Casa Central, además de participar en muchos otros cargos y actividades del distrito, y a quien le agradezco profundamente que hoy me haga el favor de acompañar. Hermano, muchísimas gracias. ¿Cómo está, hermano? Gracias a ti, Rodrigo, muy bien. Y muchas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, hermano. Y lo que estamos haciendo en estas entrevistas, hermano, pues es primero conocerle un poco. Usted no es mexicano y en este momento está viviendo aquí en México. Nos platicaría dónde nació, cómo entró usted en el mundo de La Salle, hermano. Muy bien, bueno, pues yo tengo ya 81 años. De esos 81 años llevo 56 viviendo en América Latina. Nací en España hace 81 años. Fui alumno de La Salle, del Colegio La Salle, de la capital de la provincia en la que yo nací, en Palencia, España. Y cuando tuve 14 años, pues me invitaron a ingresar al aspirantado y dije que sí, pues que no había problema. De hecho, cuando cuento un poquito el origen de mi vocación, pues comento que realmente, digamos, hice la opción de ser hermano plenamente cuando salí a dar clase a los 21 años en comunidad. Después de un año dije, ¿es esto realmente lo que me gusta? Y dije, pues sí, y adelante, pues hasta ahora, ¿no? Porque de hecho, la invitación que me hicieron a entrar en la casa de formación, pues fue después de lo que allá en España se llamaba entonces las reválidas, después de tener de primero a cuarto cursos y pues aprobando y pasando de nivel y curso, en cuarto año hacían una reválida donde uno tenía que, digamos, examinarse de todos los contenidos de primero a cuarto. Y una vez que uno aprobaba el cuarto año, pues había como un mes para prepararse para la reválida. Y bueno, pues era muy intenso. Y al acabar la reválida, normalmente los hermanos invitaban a un retirito. Y en ese retiro, el hermano Andrés, que era mi titular, pues me preguntó que si quería ser hermano, que si alguna vez había pensado yo ser hermano. Yo dije, para nada, no, nunca. No, pero es que tú, mientras estábamos haciendo pues todos estos talleres para prepararse a la reválida, pues habías ayudado mucho, sobre todo en matemáticas, en física, ¿no? Y se te daba bien. Yo creo que puedes ser hermano. Bueno, le dije, pues hermano, era amigo de él, si usted cree, pues bien, vale. Eso fue como en el mes de julio, porque las pruebas fueron en junio, en agosto estaba ya en la casa de formación, y hasta ahora. Ahora, a los 14 años es muy joven. ¿Cómo era la formación desde los 14 años con miras a ser hermano? ¿Qué aprendían? ¿Cómo eran sus actividades? ¿Cómo los metían en ese mundo? Bien, en el aspirantado pues trabajábamos estudiando bachillerato, ¿no? Normalmente, ¿no? Y pues lo normal, teníamos algunas clases de formación en la parte religiosa, pues digamos de más horas, de más tiempo, convivíamos muchos en el aspirantado, pues éramos, contando el menor y el mayor, aunque estábamos separados como grupos, pues éramos 250 en el aspirantado, imagínate tú, ¿no? Allá en Bujedo, en la provincia de Burgos, en España. Y bien, pero ya digo, el tipo de formación, pues normal, lo propio de un bachillerato, pero internado lejos de la casa, ¿no? De hecho, pues no íbamos de vacaciones, estando en el aspirantado, y pues estábamos todo el tiempo allá, nuestras familias venían a vernos, pero ya digo, normal, muy normal, muy propio, deporte, etcétera, pues lo típico y lo clásico, ¿no? Del aspirantado. Ya luego en el noviciado, yo comencé el noviciado a los 16 años. Lo hice de 16 a 18, lo hice en Portugal, pidieron voluntarios y yo dije, pues bien, vale, pues vamos allí a esa experiencia. Y a los 18 ya pues hice los primeros votos, regresé a España, a Bujedo, donde había tenido el aspirantado, y tuve 3 años de escolasticado, donde estudiábamos magisterio y los primeros años de teología, paralelamente, ¿no? Hasta hacer bachillerato en teología y acabar pues magisterio con pruebas estatales. Había que hacer pruebas estatales para que te dieran pues el título de maestro. Y eso fue
pues básicamente, ¿no? Y relacionado con el magisterio, ¿cómo empezó usted? ¿Cuál era su especialidad o de qué le tocaba No, bueno, clases? fue magisterio general, o sea, de escuela primaria, ¿eh? Okay. Fue para escuela primaria, di clase en primaria 2 años, tenía, bueno, esto con frecuencia lo cuento y lo recuerdo, cuando algún profesor en visitas a colegio me dice, no, pues fíjate, tengo 35 estudiantes en el aula, pues yo le digo que el primer año, en segundo grado, con mis 21 años recién cumplidos, tuve 78 muchachitos, eran solo varones. Y yo pues deseando tener 2 más, porque me parecía que el 80 era bonito, ¿no? Y pues nada, en aquel momento había que hacer a mano, no había computadoras ni nada de eso, había que hacer los boletines de calificación semanales, donde había que poner, entonces yo normalmente el sábado, el director del colegio era el que pasaba a entregar los boletines por las clases, porque teníamos clases hasta el sábado, de lunes a sábado, y jueves teníamos la tarde libre. Entonces, pues me llegaba a las 2 de la mañana y yo seguía haciendo boletines de notas de calificaciones, ¿no? Pero bien. Yo me lo imagino mucho porque lo he visto con el trato con adultos, con jóvenes voluntarios, etcétera, pero ¿cómo fue su experiencia con niños? ¿Qué recuerdos tiene de haber trabajado con chiquitos? Bueno, pues como te digo, estuve 2 años, ¿no? Trabajando con los más pequeños, luego ya pasé a secundaria, a preparatoria. Pues muy bien, es decir, lo que hacía era cuidar mucho todo aquello que me habían enseñado en pedagogía, en el magisterio, ¿no? Por supuesto, nada de violencia con los niños, ni nada por eso. Normalmente cada cuarto de hora cambiaba en lo que es pedagógico, ¿no? Y luego, pues en el recreo, en aquel momento, siempre los profesores en los recreos estábamos con los muchachos, siempre, siempre. Era algo propio, además muy propio de La Salle, el acompañamiento, el estar ahí, el hermano mayor, ¿no? Que está con los muchachos, y muy bien, jugaba con ellos, hacíamos de todo, como te digo, cada cuarto de hora, y era clase de mañana y tarde, pues cambiábamos de actividad, no fuera de las 2 horas del tiempo de comida, ¿no? Pero bien, me sentía muy bien, me siento ahora también muy bien, ¿no? De vez en cuando me ocurren algo, a lo mejor por estar con el trato tan cercano a ellos. En La Piedad, en una visita que hizo el Consejo hace años, ¿no? A La Piedad, todos los hermanos pues pusieron a los muchachos formados en el patio, ya yo había estado hablando con los pequeños y saludándoles, y nos subieron al primer piso a los hermanos del Consejo a saludar y demás. Y yo pues así muy tal, como había estado con ellos, pues les pregunté, a ver, díganme qué edad tengo. En aquel momento pues tenía yo 70 y algo, ¿no? Me dijeron 100. Uy, con aquello, eso me lo han recordado los hermanos cantidad de veces. Pero bien, realmente, de hecho, en cuanto veo muchachos, sobre todo ahora ya a mi edad, pues adolescentes, jóvenes, pues de inmediato hablo con ellos conversación en algo que les puede interesar y demás, ¿no? No, quiero regresar en un momento a su trayectoria, pero aprovechando esto que comenta, usted habla de estar con los jóvenes y una de las virtudes del buen maestro en La Salle es la vigilancia, y creo que es una virtud que hoy todos los profesores deberíamos tener muy presente. ¿Me ayuda a entender en qué consiste la vigilancia desde una óptica lasallista, hermano? Básicamente en estar. Yo recuerdo cuando era alumno del Colegio La Salle de Valencia, que cuando veía al hermano con su baberito y demás, si había algún problema era la referencia, es estar. No es estar esperando que haya algún problema y resolverle, sino estar al que se puede acudir en cualquier momento, en alguna dificultad, para aclarar algo, para lo que sea. Pero para mí la vigilancia es estar, es acompañar. Pero acompañar desde el estar, no desde estar, digamos, ahí como un policía, no es eso, para nada. El educador lasallista pues está en medio y esperando a que acudan a él o él acudir cuando ve algún problema que puede surgir. Perfecto, muchas gracias, hermano. ¿Cómo será después su camino para que usted llegue a América Latina? Bueno, estando en el escolasticado, cuando estaba estudiando magisterio, en un momento concreto recuerdo que el director preguntó que si queríamos algunos y nos ofrecíamos para ser misioneros.
Y bueno, yo ya había tenido la experiencia de Portugal, pues yo levanté la mano, dije, pues sí, vale. Y ahí quedó todo, ¿no? Con motivo del capítulo de 1966, después del concilio, ¿no? Donde cambió todo, toda la visión de la Iglesia y también la visión del Instituto en gran medida, en muchos elementos, ¿no? Entonces, los distritos de América Latina hicieron convenios con los distritos de España, de los hermanos, y en concreto el distrito de Valladolid, al que yo pertenecía, hizo convenio con Centroamérica, con el distrito de Centroamérica, y entonces, pues, en el año 69 me dijeron, oye, mira, tú te habías ofrecido para ser misionero, pues vas para Nicaragua. Me mandaron para 5 años y estuve 20 por allá. Posteriormente, el hermano John Johnston me solicitó ir para Cuba, después de esos 20 años de Nicaragua, y me preguntó que si quería ir para Cuba. Yo le dije, pues mire, hermano superior, yo llevo aquí, ya en aquel momento llevaba 17 años. Llevo 17 años, he estado metiéndome un poco en lo que es la cultura nicaragüense, acompañando a muchachos y demás. Y pues si me dependiera, yo le diría que me dejara por acá, ¿no? Pero bueno, pues si usted quiere, pues ni modo, ¿no? Él me dijo, bueno, yo sé que le toca visitar a la familia, pues cuando llegue a España se da una vueltecita por Roma y dialogamos. Entonces fui a visitar a la familia, le llamé por teléfono y le dije, mire, hermano superior, yo hice voto de obediencia como todos los hermanos, ¿no? Y los religiosos, pues no es que haya obedecido mucho a lo largo de mi vida. Entonces, si usted quiere, pues mándeme y ya. Y así se quedó, ¿no? Ese fue el inicio. Entonces fui, como digo, a Nicaragua esos 20 años. En Cuba estuve 25, en total 24 seguidos y luego uno. Y ese ha sido, ¿no?, el elemento. ¿Y con qué se encontró en Nicaragua, hermano? Pienso en un joven europeo que llega de pronto a una realidad diferente. ¿Qué fue lo que vivió allí? Bueno, vamos a ver, llegué en un momento muy interesante porque acababa de ocurrir, bueno, primero el concilio en el 66 y luego en el 68 la reunión de Medellín, de los obispos de América Latina, con toda la apertura de una iglesia más popular, pues justamente aterrizando en América Latina la realidad que el concilio había puesto, ¿no? De una iglesia pues realmente más de la base, como tal. En Nicaragua, pues la iglesia nicaragüense en general era bastante tradicional, la iglesia jerárquica, digamos, ¿no? Y bueno, pues me encontré al principio aún, digamos, es una iglesia tradicional, pero poco a poco, pues fueron, digamos, cambiando el elemento. De hecho, durante mucho tiempo la iglesia nicaragüense fuera de la costa atlántica, donde los misioneros franciscanos habían hecho una labor, norteamericanos habían hecho una labor significativa, y con la gente pues más popular, más pobre, los indígenas, digamos, los misquitos de allá, pues era más tradicional. Y bueno, pues me tocó, pero por suerte me tocó en un centro, le llamaban en aquel momento Hospicio San Juan de Dios, era un centro que tenía internado, pero también externado, que se dedicaba a formación profesional, básicamente, ¿no? Hoy en día ya en ese centro, perdón, está la Universidad La Salle, la Universidad Tecnológica La Salle, en áreas básicamente de ingenierías y demás, y está un centro de formación profesional, un centro técnico, ¿no? El Instituto Técnico La Salle. Entonces, pues me tocó estar pues, con estos muchachos, ¿no? Muchos de ellos con situación, no digamos del estilo del internado infantil guadalupano de acá, ¿no? Ellos tenían sus familias y demás, pero los internos pues estaban allá pues, todo el tiempo de clases y demás, y ya eso pues me metió más profundamente en lo que fue la parte popular. Luego, en los grupos apostólicos que fui atendiendo, animando, pues también fuimos metiéndonos fuertemente en los compromisos, en el compromiso. Pues recuerdo, así como anécdota, en un gran tiempo de lluvias, uno de los ritos de León, estaba en León,
de Nicaragua, pues se desbordó, y con los muchachos del grupo pastoral pues fuimos a recoger, pues qué sé yo, las camas, las sillas y todo, metidos en el agua hasta el cuello. Todo ese tipo de cosas pues hizo que los grupos pastorales que animé estando allá en León, Nicaragua, pues propiamente la inmensa mayoría se hicieron sandinistas. Y pues como eran amigos, pues tenía muchos amigos sandinistas indiscutiblemente, ¿no? Y de allí pasa a Cuba en los 90s. Exactamente en el 89. En el año 89 pasé a Cuba, efectivamente. Pasé, digamos, y descubrí cosas muy positivas que en Nicaragua no había, ¿no? Es decir, con el salario que en aquel momento se tenía en Cuba una persona, podía mantener la familia, no con lujos, pero sí, digamos, satisfaciendo pues, todas las necesidades básicas, ¿no? Tenían sus vacaciones correspondientes y demás, y pues yo hablaba con frecuencia de las cosas positivas, ¿no?, que veían. Entonces me comenzaron a decir que era el hermano rojo. De hecho, ya eso me lo habían dicho en Nicaragua, porque a raíz de la guerra de los sandinistas y el triunfo, ¿no?, de la revolución, pues los sandinistas amigos, estos muchachos que había animado y muchachas, me solicitaron que trabajara en un centro que nunca recibió ningún herido, para que en la guerra, si había heridos de los sandinistas, pues fueran allá. Nunca hubo ninguno, ¿no? Y entonces, pero por otra parte, en el centro en el técnico La Salle de León, pues teníamos 250 personas refugiadas durante la guerra y había que buscar comida para eso. Y entonces con otro religioso, un padre Escolapio, pues primero fuimos a requerir un vehículo a la gente que vivía a nuestro lado, ahí al ladito, que era gente bastante rica. Y un vehículo, una camioneta, para poder ir a buscar alimentos donde fuera, para alimentar, ¿no? Entonces ahí también comenzaron un poquito a ponerme ese apelativo. Pero bueno, vale. Y fueron muchos años en Cuba, hermano. Allí, ¿con qué se queda de toda esa experiencia? ¿De qué manera lo impacta a nivel personal, a nivel profesional? Sí, de hecho en Cuba la labor de los hermanos no era de educación formal. Incluso al principio no teníamos así de encuentros de formación fuera de los grupos apostólicos de los templos, ¿no?, de las parroquias, pues no teníamos nada. Entonces nos dieron permiso para entrar porque teóricamente íbamos a ser profesores del seminario. Quien era responsable de la Oficina de Asuntos Religiosos había sido antiguo alumno nuestro, el señor Carneado, y pues preguntó al hermano Osvaldo, que fue el que hizo los trámites, que íbamos a hacer. No éramos curas, por consiguiente no íbamos a celebrar Eucaristías ni sacramentos, y bueno, pues la idea que se dijo, bueno, íbamos a ser profesores del seminario, pero bueno, yo tenía 2 clases de 50 minutos cada una de catequética en el seminario y todo el resto lo tenía libre, ¿no? Entonces, pues de inmediato, a los 2 o 3 meses de estar, me incardiné en la pastoral juvenil de la Iglesia cubana, primero de allá, de la diócesis de Santiago de Cuba. Comencé a elaborar materiales que no tenían para los encuentros de formación y demás. Al cabo de, creo que fueron 2 años, comencé a llevar ya la pastoral, coordinar la de la diócesis, y luego estuve animando la pastoral juvenil de Cuba, de la Iglesia cubana, durante 9 años. Estuve en ello animándola, pero estando siempre en Santiago trabajando. En torno al año 2000, entonces se abrió, primero se había abierto en La Habana un centro de formación de educación, que entonces se llamaba educación no formal y ahora se llama educación continua, y en ese año se abrió también en Santiago. Y entonces pues comenzamos ya a trabajar con ese tipo de educación que hoy se llama continua, y de hecho hoy en Santiago aún tienen el centro donde se imparten pues cursos de diplomados reconocidos por ULSA México para gerencia de pequeños negocios, también hay inglés, niveles de inglés, ¿no?, que están en vistas de ser reconocidos con certificados, también de secretariado bilingüe,
de lunes a viernes, y los sábados se atienden a niños de cuarto a sexto grado en la mañana y de séptimo a noveno en la tarde. Y el elemento específico, además de estos conocimientos, pues digamos, pues, que les van a servir en la vida, siempre hay una hora de clase de lo que llamamos formación humana, no de religión, porque los creyentes católicos en Cuba son un 2%, y cuando nosotros llegamos eran un 0,2%, ¿no? Mucho menos. Entonces acuden gente atea, gente con otro tipo de religiones, ¿no? Las religiones afrocubanas son abundantes, ¿no?, en Cuba, y esta clase de formación humana, pues obviamente no es una clase de religión, para eso están las parroquias, ¿no?, para las catequesis, pero sí digamos, una formación que les permite crecer como personas, formarse íntegramente como personas. ¿De allí pasa usted a República Dominicana, hermano? De ahí pasé, efectivamente, me pasaron a República Dominicana, estuve 4 años y medio en República Dominicana, o 5, más bien, y de ahí pues ya me eligieron de visitador auxiliar, y entonces ya vine para México para traer la ropa a México, porque de hecho, pues de los 5 años y medio que estuve de provincial auxiliar, pues yo creo que sumando todos los días que estuve en México no llegaba a 1 año y medio o 2. Normalmente me pasaba pues 1 mes en República Dominicana, en Haití algunas veces 1 mes y medio, y así. Les hacía siempre al menos 2 visitas al año, animando lo que era la misión educativa lasallista allá en la zona de Antillas. Entonces, 1 año creo que estuve hasta 7 veces en Haití, pero bueno, por ahí fue el elemento, sí. ¿Y Europa, hermano, ha regresado? ¿Regresa a ver a su familia? Bueno, pues sí, regresó a ver a mi familia, al principio cada 7 años era. Luego pasaron a 5, luego a 3, ahora son cada 2. Ahora de la familia pues ya me queda muy poco. Nosotros éramos 3 hermanos, una hermana, un hermano y yo. Mi hermano me llevaba 12 años, ya murió, y mi hermana es religiosa. Entonces, pues lo que me queda así de familia nuclear, por decirlo de alguna manera, aunque no sea exactamente nuclear, pues me queda mi cuñada, mis 2 sobrinos, y mi hermana, la religiosa, que aún vive. Tiene 7 años más que yo. En tema de arraigo, ¿podría decir usted que ya está su raíz en América Latina? Sí, 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 eso está claro. O sea, mi forma de pensar, mi forma de sentir, sin duda, sin duda. Yo me imagino que de haberme quedado en España, pues digamos, este compromiso, vamos, por lo menos compromiso desde el corazón, desde la mente, con los más necesitados, pues no sé, porque allí los colegios que teníamos pues eran colegios de pago, ¿no? Ahora ya son concertados y, digamos, pueden tener a gente con menores recursos, con escasos recursos, pero en aquel momento no. Entonces eran clase media, básicamente clase media, y incluso la formación que habíamos tenido pues no había insistido tanto como posterior al capítulo de 1966 con las clases más populares, aunque de hecho pues el instituto nace con las clases más populares, ¿eh? Esos son los orígenes y esas son las raíces. Conectando con esto último que dice, hermano, el hermano Pedro Álvarez nos habló un poco en una entrevista anterior de los hermanos lasallistas y de algunos elementos del carisma lasallista, pero todo esto tiene su origen en una Francia donde vivió un señor de La Salle, donde se dedicó a la educación por algunas razones en particular. Y me gustaría mucho, porque le he escuchado en algunas charlas, le he escuchado en otros momentos, pues hablar de toda esta historia de quién fue La Salle y cómo nace el instituto. Y además que estamos ahora en fechas donde hay cumplimientos muy particulares de años que ahora comentamos, pero ¿quién fue La Salle, hermano? Bueno, pues La Salle, como tú conoces, Rodrigo, fue un hombre de clase privilegiada, por parte de su mamá. Pertenecían a la nobleza, la familia de su mamá. Por parte de su papá, pues que era magistrado del reino, pues a gente adinerada, no de la nobleza. Por consiguiente, significa que nació en una cuna bien, en una cuna, digamos, rica, ¿no? Tuvo una educación propia de aquel momento, es decir, antes de comenzar a asistir al colegio de los jesuitas de Bonsanfant, de los niños buenos, que ya el nombre lo decía, ¿no? En sí, pues había tenido preceptores en casa y tenía una formación pues muy, muy buena. Básicamente por el acompañamiento que le dio su abuela, pues fue naciendo en él la vocación al sacerdocio. Incluso un tío de él,
cuando él tenía 15 años, pues le cedió su canonjía, que significaba pues estar, yo no sé, no tengo los datos, ¿no? Si realmente él asistía a las horas, que eran 3 veces a la catedral, no sé, no, en ese momento. Por la edad pienso que no sería tan así, pero sí tenía derecho a la canonjía, al dinero, ¿no? Que eso suponía. Bien, luego él ya pues siguiendo con esta línea de su vocación al sacerdocio, pasa a París, a formarse como sacerdote, pero al cabo de un año y pico, casi 2, pues muere primero su mamá y posteriormente su papá. Él era el hijo mayor y le tocaba pues por responsabilidad, digamos, atender a sus hermanos, que eran 5. Entonces, pues regresa a Reims, pero sigue estudiando para sacerdote. Y llega, incluso digamos, califica como doctor en teología, estudiando pues por su cuenta en Reims y atendiendo a su familia. No es que él tuviera de inicio como mucho interés, digamos, por las clases más populares. Era relativamente lógico por la realidad de la época. O sea, no se podía esperar pues otra cosa que alguien nacido en una cuna, digamos, rica, pues se preocupara un poco de la gente. Ocurre que un compañero de él, del seminario, también ya sacerdote, había fundado una congregación de religiosas dedicadas a enseñar a niñas, diríamos niñas de la calle, niñas pobres y demás, pero murió muy joven, y en el hecho de muerte le pidió a Juan Bautista que se dedicara, que les cuidara, o sea, que lo que él había hecho con las hermanas estas del Niño Jesús, que creo que era el nombre, pues él les siguiera manteniendo. Y cosas de Dios, Dios siempre escribe derecho con renglones torcidos, pues en una de las visitas que fue a hacerles a las hermanas, se encontró con Adrián Niel, no era pariente de él, pero le traía una carta de una tía de él, que estaba patrocinando escuelas para niños pobres en Rouen, en otra ciudad. Y bueno, pues ahí fue el encuentro. Adrián Niel era un hombre proactivo, creativo, tremendamente. Le costaba luego acompañar lo que creaba, pero bueno, era muy creativo, y así fue. La Salle pues dijo sí, aceptó, y pues al poco tiempo ya comenzó a apoyar económicamente a laicos que sabían leer, escribir y contar, mucho más de eso no. Y entonces comenzaron pues a las primeras escuelas. En aquel momento, pues acordémonos que aún no existía la máquina de vapor, por consiguiente no había industrias, eran más bien pues talleres manuales y demás, ¿no? Artesanos. Entonces, pues los hijos de los artesanos, ellos trabajaban cantidad de horas para sacar lo más posible, ¿no? Y sus hijos pues estaban en la calle. Entonces, pues fue con estos muchachitos de la calle con los que comenzaron en las ciudades. La Salle básicamente hizo toda su labor de tipo educativo en las grandes ciudades. Justamente luego Marcelino Champaña, cuando pues pensó en fundar a los maristas, pensó para fundarles en municipios no tan grandes, donde no estaba La Salle, porque La Salle ya en aquel momento, después de la Revolución Francesa, aunque muchos hermanos habían desaparecido o habían dejado el instituto, pues aún había en muchos lugares donde La Salle estaba trabajando, ¿no? Pero como digo, siempre a nivel de ciudades, no tanto en municipios menores, y la razón es muy sencilla. La Salle pedía, cuando había una comunidad, una escuela, que el municipio o el benefactor asegurara el alimento de los hermanos, y también incluso un hermano para cuidar la casa, limpiar, hacer la comida y demás. Y claro, los pequeños municipios pues no tenían financiamiento para esto, ¿no? Además del local, también pedía que le dieran el local, que no era propiedad de los hermanos, siempre era del municipio o de la parroquia. Entonces, ese fue el meterse de La Salle. De hecho, en 3 años seguidos, primero saca, porque lo que hizo con estos maestros fue recogerles en su casa, imagínense,
una casa, digamos, de alto nivel, con buena economía, con educación, pues con estos maestros, pues que, como digo, sabían leer, escribir, algo de cuentas y poco más, ¿no? O sea, todo lo que fueran reglas de urbanidad, pues ellos y las reglas estaban reñidos, ¿no? Entonces la familia estaba molestísima, ¿eh? Sus hermanos, algunos estaban en contra, otros pues estaban a favor de La Salle, y entonces en el año 1980 le saca de la casa, les lleva a otra casa para que vivieran ellos allí. Él aún no se va de la casa. En el 81 él ya sale de la casa y se va a vivir con ellos, y ahí comienza. Ahí comienza. Bueno, habían comenzado con las otras clases, ¿no? Pero básicamente ahí ya metido de lleno. Luego, pues, hubo 2 años de una sequía tremenda en Francia y pues había una hambruna tremenda. ¿Qué hace de La Salle? Él tenía, pues, digamos, un patrimonio significativo, aunque lo hubiese repartido también entre los hermanos, ¿no? Y luego tenía la canonjía. Entonces, cuando ya, digamos, la congregación estaba fundada, los hermanos que estaban con él decide repartir todo lo que tiene. Los hermanos le dicen, oye, pero deja algo, porque estamos dando clase, necesitamos también comer, tenemos hambre como tienen nosotros. Habla con su director espiritual, con el padre Barré, y el padre Barré le dice, no, tú sigue eso que Dios te está pidiendo y entrega todo. Y así lo hizo. Lo entregó todo, dejó la canonjía y ya se metió de lleno plenamente a vivir pues, lo que era la vida de los hermanos, él como único sacerdote, con ellos, como superior de ellos, acompañante. Y demás. Este fue un poco el irse metiendo de La Salle. Tuvo problemas serios, tuvo unos cuantos juicios, algunos de los cuales perdió. De hecho, la gran crisis que él tiene cuando tiene 64 años, la gran crisis de pensar si realmente estaba haciendo lo que Dios quería, si era el camino de él, es cuando pues sube allá en Grenoble a la montaña y bueno, pues los hermanos ni sabían dónde estaban, pero le viene sobre todo porque una serie de juicios les ha ido perdiendo, ¿no? Les ha ido perdiendo, sobre todo con estos que le llamaban los maestros calígrafos. Los maestros calígrafos cobraban. En las escuelas de La Salle no se cobraba porque, como digo, pues el alimento de los hermanos y todo esto lo pagaban, pues digamos, o sean los municipios o bien las parroquias que mantenían las escuelas. Entonces, pues claro, sobre todo le hacían problema porque en las escuelas de los hermanos no solamente admitían a muchachos que no tuvieran dinero, sus familias pobres, sino también a familias de gente que sí tenía una economía, pero que querían ese tipo de educación porque era una educación pues, más completa. Fue un gran avance, ¿no? Todos los avances que se hablan de La Salle en cuanto, primero, educación en grupo, atender a las realidades diferentes de cada niño, tener en cuenta pues estos los niveles educativos y luego además una educación mucho más completa, donde estaba por una parte, digamos, pues lo que eran el francés, además esta es otra cosa también, la enseñanza en idioma original, no en latín, que no era el idioma correspondiente. Entonces, todos esos elementos hacían mucho más apetecibles las escuelas de los hermanos, las escuelas de La Salle. Y pues había familias acomodadas que mandaban a sus hijos y La Salle pues les admitía. Entonces, claro, a los otros se les caía la clientela y entonces pues le llevaron a juicio y 2 veces al menos perdió juicios en esa línea porque efectivamente recibía a estos otros muchachos. Se habla de un rasgo distintivo de La Salle en la formación de maestros. Sin embargo, desde su formación como sacerdote, ¿cómo aprendió él a ser maestro? ¿O de qué manera él fue sacando todas estas ideas para cambiar la educación? Bueno, vamos a ver. La Salle no fue maestro, fue formador de maestros, ¿no? De hecho, la guía de las escuelas, que fue digamos, un texto pedagógico, que estuvo funcionando en Europa, en Francia, pero en Europa en general, pues básicamente 200 años, 200 y pico de años. ¿De dónde lo saca?
pues era un hombre tremendamente observador, era un acompañante nato, leyendo, cuando uno lee las cartas que él dirige a los hermanos, porque en las escuelas de La Salle lo que habían eran hermanos, no había laicos que estuvieran dando clases, sino eran siempre hermanos, pues uno se da cuenta de eso, que era un hombre primero muy preparado, luego muy observador, muy capaz. Se ve que era un hombre que leía mucho, no solo las escrituras. Cuando uno lee las meditaciones de La Salle, se ve que la Biblia lo tenía como almohada. De hecho, a los hermanos, aún me tocó a mí, ¿no? Teníamos la costumbre de llevar el Nuevo Testamento ahí en el bolsillo. Era hasta una norma, ¿no?, que teníamos, sí, porque era un elemento clave, pero leía también, digamos, pues autores propios de su época. Era un hombre muy culto, muy capaz, muy observador, y entonces en esa observación es que se va dando cuenta cuáles son los elementos claves, ¿no? Por otra parte, tenían reuniones, por supuesto, con los hermanos, cuando visitaba las comunidades y demás, y ellos pues le platicaban qué dificultades, cómo las resolvían, y todo eso fue apareciendo en la guía de las escuelas. Además, él escribió también una serie de catecismos que se tenían en las escuelas, porque había digamos, formación religiosa diaria. Incluso los hermanos también daban lo que era la catequesis dominical en las parroquias, no tanto en los centros de La Salle, sino en las parroquias. Pero digo, por ejemplo, él escribió sobre cuestión de urbanidad, también un libro, y quien lee la guía de las escuelas, la primitiva, la que se edita, creo que fue en 1617, creo que fue. Entonces, pues se da cuenta, ¿no? Para él, es decir, tú dices, ¿cómo La Salle conoce de eso? Como digo, porque acompaña, porque es muy observador, porque incluso alguna vez se tiene alguna anécdota de que visitando alguna comunidad algún hermano estaba enfermo y él le sustituyó en clase. Pero bueno, sobre todo fue del diálogo con los hermanos, de sus experiencias, digamos, de aquellas que habían sido muy positivas, y de ahí le va saliendo a La Salle. Ahora, justamente estamos en un momento en el que se cumplen 75 años de la canonización de La Salle. Ya nos están ustedes varias pistas, pero ¿por qué entre todos estos, mencionó usted a Champagnat hace un momento, por qué entre todos estos personajes que se dedicaron a la educación, por qué resalta de La Salle para que la Iglesia lo voltee a ver y lo ponga como patrono de los educadores? Sí, bueno, vamos a ver, en el año 50, pues las instituciones de La Salle en el mundo eran muchas, no sé el número exacto, pero sé que en aquel momento pues eran ya propiamente unos 16.000 hermanos, que eran muchos, ¿no? Con muchas obras, ¿no? Entonces, eso significa que a nivel, digamos, de los distintos países, pues había una imagen muy positiva de La Salle en línea educativa. Date cuenta que La Salle en un momento, cuando tuvo tanta oposición a que hubiera una congregación de solo hermanos, que no hubieran sacerdotes, pues tremendo, porque constantemente los arzobispos, digamos, las autoridades religiosas de Francia, de París, de Reims, etcétera, le estaban presionando que también tuvieran sacerdotes, pero pues no. En un momento, él mandó al hermano Leroy a formarse como en latín y para ser ordenado sacerdote, pero murió el hermano Leré antes de ser sacerdote, y entonces él lo entiende como un toque de Dios diciendo no, la congregación debe ser lo que debe ser. De hecho, a lo largo de la historia hemos tenido de parte del Vaticano pues digamos en tres momentos presiones para que haya sacerdotes dentro de la congregación, y cada vez pues se ha sido fiel. La última fue después del Concilio Vaticano II, pero pues hemos sido siempre fieles a ser lo que somos, es decir, dedicados al 100% a la educación. Otras congregaciones pues tienen sacerdotes y tienen pues el ministerio sacerdotal, el ministerio de educación, pues son también de calidad, no es que no den educación de calidad, pero en eso pues digamos era un momento propicio, para también hacía 50 años que había sido canonizado, entonces en 1900. Entonces todo eso siempre, tú sabes,
nombramientos de Roma pues tienen en cuenta muchas aristas, digamos, muchas facetas, ¿no? Y pues eso, la presencia de calidad de la educación lasallista en muchos países del mundo, que sin duda, pues cuando solicitaron eso, porque sin duda debió ser solicitado, ¿no?, por los hermanos, ya San Pío X nos había declarado a los hermanos como apóstoles del catecismo. Y entonces todo ese tipo de cosas influyó, entiendo, para ser nombrado como patrono de los educadores. Sin embargo, por ejemplo, más adelante, pues hablan más bien de los niños, en el caso de los salesianos, de Bosco. de San Juan Bosco Sí, y demás. Sí, sí, todas esas cosas, tú sabes, influyen muchas variables, pero ya digo, la experiencia y luego, pues como te digo, la guía de las escuelas, pues básicamente elaborada, porque es una labor de conjunto, como digo, elaborada escrita por La Salle, pero elaborada pues por todas las experiencias de los hermanos, ¿no? Sin duda, pues había sido muy significativa en Europa, en la educación europea durante 150 años. Entonces todo eso influyó, sin duda. Digo nada más como dato, porque también en este año confluyen varias fechas, también Sí. son 300 años de la bula de aprobación de los hermanos de las Exacto. escuelas cristianas. Exacto. Nada más para no dejarlo suelto. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, te comento, los hermanos no eran religiosos formales de acuerdo a la legislación de la Iglesia. Para la legislación que tenía la Iglesia no había un código de derecho canónico, ese más bien comienza en 1917, pero había una normativa de que todo religioso tenía que tener, para ser considerado como tal, los votos de pobreza, castidad y obediencia. Los hermanos no tenían esos votos, tenían el de obediencia sí y el de asociación. Entonces, pues, digamos legalmente, no eran religiosos. Pero pues los hermanos, después de La Salle, sí, pues hicieron todo lo posible para que fueran pues la congregación reconocida como religiosos laicales, sí, es decir, porque no había sacerdotes, y pues muy orgullosos ellos, ¿no?, de aquel tiempo, pues se consiguió la bula, todos los hermanos hicieron votos ya, lo de pobreza, castidad, obediencia, también el de asociación, ¿no?, y dedicarse a los pobres, ¿no?, como elemento fundamental, que son los dos votos nuestros diferenciadores, ¿no?, como tal. De hecho, analizado eso, hoy, desde la realidad de hoy, de alguna manera, la congregación como tal perdió, como diría yo, la frescura original de La Salle, de un grupo de hombres que se consagran 100% a la educación, al margen de los votos clásicos de los religiosos. Claro, no nos olvidemos que él es un hombre que nace en el 16, muere en el 17, en el siglo XVII, pero ya digo, de alguna manera esa frescura se perdió con aquello, pero bueno, bien, es un hecho real y desde entonces para acá pues tenemos votos los hermanos y que nos hacen una congregación religiosa formal. Y para ir conectando un poco lo que va diciendo, una fecha más que son 120 años de los hermanos en México, que también se junta esta fecha. Cuando llegan los hermanos a México, llegan franceses, llegan hermanos franceses y empiezan ellos también a fundar escuelas aquí. Y usted hablaba que usted siendo niño y en estas experiencias, pues las escuelas estaban llenas de hermanos. Sí, como ¿Cómo se ha dado este trayecto en México y en qué, en el momento en el que nos encontramos hoy, donde ya la participación de muchas otras personas al frente de las escuelas es fundamental? ¿Cómo ha sido esa historia en México, hermano? Bueno, vamos a ver. En 1904, en Francia, había casi 10.500 hermanos, solo en Francia. Y la mayoría, la inmensa mayoría de las obras que tenían eran obras populares, obras del Estado, donde ellos daban clase. Había alguna obra privada de La Salle, pero mínima. Entonces, un ministro, el ministro Combes, les dice, ustedes no pueden seguir en las escuelas. Les sacó por completo. Entonces, imagínate, 10.000 y algo de hermanos que ya no tienen dónde trabajar y demás, y es de lo que Dios, la forma que Dios utiliza para que La Salle se extienda en todo el mundo. En ese momento había hermanos en Canadá,
había hermanos en Ecuador, había hermanos en España y bueno, en Roma desde el principio, cuando el fundador mandó a los dos hermanos Drolem allá a Roma. Pero fuera de eso no había hermanos en otras partes. Y entonces, a partir de ahí, es la eclosión tremenda que en toda América Latina pues comienza a haber hermanos. En 1903 llegan a Nicaragua, a un orfanato, por cierto, allí donde yo llegué luego, muy posteriormente, ¿no? En el 69. Y bueno, pues ahí comienza. Inicialmente, pues solo hermanos, pero pues poco a poco también laicos, ¿no? Pero claro, al multiplicarse las obras, es imposible que todos los hermanos. Yo recuerdo en el Colegio La Salle, afuera de los hermanos, había La Salle de Palencia, donde estudié, pues había dos laicos, el que daba educación física y el que daba inglés. Todos los demás hermanos, todos. Entonces, incluso cuando yo salí a comunidad, mi primera comunidad, pues éramos 27 hermanos. Había ya más laicos, indiscutiblemente, pero 27. Y al lado había otro colegio, el más grande que tenía el distrito, el de Nuestra Señora de Lourdes, donde había 62 hermanos. Imagínate, ¿no? Tenían internado. Entonces, pues poco a poco, por la lógica. Primero también a raíz del capítulo de 1966 y después del concilio, ¿no? Que la tercera sesión la tuvieron en el 65, pues comienza a disminuir el número de hermanos. Razón, en el Concilio Vaticano II se descubre, o de alguna manera, digamos, en los textos conciliares, se descubre la vocación del laico. O sea, la vocación a la santidad, pues todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. O sea, un sacerdote pues tiene un ministerio complementario, pero el sacerdocio bautismal es el sacerdocio que tenemos todos. Y el profetismo y el ser reyes, ¿no? En el concepto teológico, ¿no? De la Iglesia. Entonces, evidentemente, personas que en un momento se sentían llamadas a vivir la santidad como educadores en un instituto, en una congregación de educadores, pues comenzaron a decir, no, pero yo puedo vivir mi santidad como educador, pues siendo laico, teniendo el estado de vida de casado o soltero perfectamente. Y eso pues fue haciendo disminuir el número de hermanos. Las obras, al revés, crecían. Evidentemente, pues tenía que haber laicos. Y luego, pues los hermanos tampoco podían ser especialistas en todas las áreas que había que explicar, sobre todo cuando comienzan universidades, donde ya se necesita una preparación más profunda, pues maestrías, doctorados, etcétera. Y entonces ahí, pues lógicamente, se va a lo que tenemos ahora. De hecho, en este momento, en el distrito, pues somos, creo que 102 hermanos, 102 creo, 102 o 104, no recuerdo exactamente, pero pues imagínate la cantidad de maestros que tenemos, en torno a unos 10.000 en el distrito, ¿no? A nivel del instituto estamos los hermanos en este momento en 2.900, pero la mitad pues ya con una edad de jubilación, jubilados o con edad de jubilación, de manera que habrá quizá unos 1.500 hermanos en actividad, en línea activa, los otros pues ya sobre todo en Europa, en América del Norte, pero ya digo sobre todo en Europa, países donde hemos desaparecido, en Alemania, en Bélgica, pues hay, pero ya ningún hermano está en labor. En Francia en este momento creo que son 17 que están trabajando, ellos son 200 y algo, ¿no? De manera que, bueno, pues eso es, por ejemplo, en España, en este momento, que tienen unas 125 obras los hermanos, y hermanos españoles creo que en este momento somos en torno a 500 y algo, 600, muchos o unos cuantos estamos fuera, ¿no?, de España, como es mi caso, pues en esas obras, hermanos de La Salle, creo que hay como directores de esas 125 obras, 10, 15 hermanos, el resto son laicos ya. Como directivos y como profesores, pues imagínate, es lo normal. ¿Y qué reto les representa eso a ustedes como hermanos? ¿Cuál es ahora? Parece que en la historia del señor de La Salle y del instituto mismo, las crisis han sido disparadores de muchas cosas buenas, como este 1904. Claro. Oye, ¿esto qué reto les representa a ustedes? Bueno, vamos a ver, hay algo que no solo nosotros, nuestra congregación, sino otras congregaciones también, no descubrimos
en el momento adecuado, no nos abrimos. Y es que un carisma, ese don que Dios da, en el caso nuestro, para el servicio educativo, ¿no?, de una educación integral de las personas, que no está dado solo para los religiosos, que ese carisma perfectamente lo tienen los laicos. Desgraciadamente, pues no descubrimos el carisma hasta que nos hemos visto obligados por el número. Pero ese carisma desde el principio. De hecho, las grandes congregaciones, dominicos, franciscanos, etcétera, tenían las terceras órdenes. Y eso era el carisma vivido por laicos. Pero luego eso pues desapareció. Propiamente desapareció ya a partir del siglo XV-XVI, ¿no? Desapareció. Y entonces las congregaciones religiosas, dedicadas pues un poco al apostolado, etcétera, no se quedaron, se centraron, ¿no?, en los miembros de la congregación. Entonces, ¿cuál es el reto? Lo que ahora llamamos asociación. O sea, La Salle, el carisma de La Salle puede incluso llegar a existir sin haber hermanos, porque hay laicos que lo viven a cabalidad. Tú sabes, lo has escuchado y demás, de que el asociado, ¿qué es lo que caracteriza a un asociado lasallista? El que vive el carisma plenamente, el que vive los valores de La Salle, la fe, que es la confianza en Dios, confianza en las personas, no solamente es la fe religiosa, también la otra, la fraternidad, que es un poco todo esto que ahora se habla de nivel sinodal, pues eso es la fraternidad. La sinodalidad, ¿no?, que ya desde el Vaticano II se trabaja fuertemente en la Iglesia, y más ahora, ¿no?, con Francisco, el Papa Francisco, en todo este sínodo que tuvo estos dos momentos importantes. Entonces, el reto es eso, cómo, digamos, asumimos con alegría, con plena alegría, no con pena, el que haya laicos que viven nuestra experiencia, que van llevando adelante las obras y que hacen que la inspiración de La Salle pues siga adelante. Aproximadamente creo que tenemos en este momento 1.100, 1.115 obras en todo el mundo, estamos en 80 países, hay en 79 universidades. Bueno, pues todo eso que se viva, pero donde pues sobre todo están los laicos. Y lógicamente, ¿por qué no vamos a asumir eso con plena alegría, sabiendo que el carisma va adelante, que el servicio va adelante, que es lo importante, que hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos también en algunos lugares, ¿no?, que van llevando adelante, van con ese sueño, haciendo realidad ese sueño, acompañando, que es otro de los elementos claves de La Salle. Si en alguna obra de La Salle no hay buen acompañamiento, no es de La Salle, por más que tenga títulos y demás. El título es lo de menos. La clave es el ser, la esencia. Aprovechando esto, ¿cómo saber si en una escuela se está dando un buen acompañamiento? ¿Qué características definiría usted para saber que hay un buen acompañamiento? Verás, a veces se puede valorar por lo que es el acompañamiento institucional, que hay departamentos que acompañan, pero sobre todo yo digo desde la experiencia de las personas. Si tú preguntas a un profesor si se siente acompañado, y no solo en lo pedagógico, en lo humano, si tú preguntas a los muchachos si se sienten acompañados, entonces dice, aquí hay acompañamiento. Pero si no, es anécdota, pero me han comentado, por ejemplo, que en alguna universidad pues hay 3 hermanos y a lo mejor 2 de ellos se dedican al administrativo y ni conocen que sean hermanos. Pues yo digo, por lo menos desde el punto de vista de hermanos, poco acompañamiento. Claro que también 3 para 15.000, que es USA México, por ejemplo, por decir, o USA León. Pero ya digo, el inculcar, el formar a los profesores para que acompañen, ese es un elemento clave, es indispensable. Y más ahora, donde pues digamos ya las familias, por ejemplo, en el caso de México, porque me estabas diciendo, yo no conozco tanto la historia de México, he leído cosas, ¿no?, pero no las conozco tanto, pues llevo poco tiempo, ¿no?, viviendo acá, pero digo, donde nuestras obras básicamente, pensando en el distrito fuera del internado infantil guadalupano y de Ayahualulco, pues se dedican a la clase media, media baja, media alta, ¿no? Obviamente, en estos casos, sobre todo en las clases medias, los padres dedican muy poco tiempo a los hijos, porque se dedican a trabajar uno y otro.
para satisfacer todas las necesidades, las básicas y las no básicas. Y entonces están los muchachos más en nuestras obras que en la familia, porque en la familia están más horas, pero están las horas de dormir. Al margen de que dejen de conectarse a internet a las 2 de la mañana, ¿no? Al margen de eso, y que los padres ni se enteran a veces. Pero bueno, entonces, ¿dónde debe darse el acompañamiento en esto? Me preguntas, ¿en qué se debe notar? En que cuando tú preguntas a los profesores, a los mismos padres de familia, a los muchachos sobre todo, oye, ¿te sientes acompañado? Cuando tienes algún problema, tienes alguien a quien recurrir y te dicen sí, hay acompañamiento. Si no, aunque haya el departamento de psicología y de todo tipo, lo otro es lo humano, el decir se siente escuchado. Pues para empezar a cerrar, hermano, usted mencionó al inicio de esta charla de su edad, un hombre de 81 años, que hoy quienes lo conocemos sabemos que, lo digo con mucho respeto, le cuesta estar quieto, es decir, todavía está en una actividad y en otra y en otra. ¿Qué lo mantiene motivado, hermano? Pues básicamente el sentir que a lo que me he dedicado toda la vida ha tenido sentido y sigue teniendo sentido, ¿no? Por ejemplo, últimamente abrimos, creo que te lo comenté también, una escuelita, un aula para hijos de migrantes, que en este momento la tenemos en stand-by porque el lugar donde estaba pues ya no la tenemos disponible, ¿no? Es eso, es decir, donde haya gente que necesita, y sobre todo si son niños, adolescentes y jóvenes, pues estar ahí, porque además a uno le llena. O sea, realmente lo clásico que se dice, uno va a misión, uno va de voluntario y dice, recibí más de lo que llevo, pues de lo que llevé. Pues es verdad, es así. A uno le satisface, le llena. El hermano no se casa, no tiene una familia creada por él, propia, tiene su familia de origen, pero tiene los hermanos que realmente han acompañado, y tú has conocido a muchos, pues tienen una familia tremenda de la cantidad de muchachos y muchachas, más muchachos, porque los que somos mayores trabajamos bastante tiempo con varones, pues que les acompañaron, que fueron sus padres, que en momentos difíciles acudieron a ellos y sintieron que sí, que les escuchaban, que iban con ellos y que bueno, que les permitía ver la vida un poquito, digamos, con más entusiasmo, con más alegría, que les permitían conseguir alcanzar sueños. Que en el fondo, pues la vida somos llamados a ser felices y somos felices a medida que los sueños que tenemos se van haciendo realidad de una manera u otra. Ya lo está diciendo usted, pero ¿cómo complementaría? Mi pregunta también iba en el sentido de que hoy quizás hay muchos profesores lasallistas y no lasallistas desmotivados por muchas cosas que pasan en el contexto educativo. ¿Qué les diría, hermano? Porque quizás la desmotivación viene de temas de autoridades, de salario, de realidad social. ¿Qué les diría? Básicamente que vayan, que piensen, sobre todo si son profesores, digamos, que tienen ya cierto tiempo, ¿no?, en la educación, que piensen en cuántas vidas han influido positivamente, que piensen en eso, porque eso yo creo que es lo que les va a motivar a superar esto que tú dices que sí, son variables que entran en juego, que el salario. Antiguamente el profesor pues era magníficamente valorado, al margen de que ganara mucho menos, ¿no?, en proporción a lo de ahora, pero era muy valorado en la sociedad. Hoy en día no, ¿no? Antiguamente, yo recuerdo la primera vez que fui a mi casa quejándome de una torta que me habían dado en la clase, mi papá de partida me dio otra y luego me preguntó por qué te dijeron. Después de eso nunca más me fui a quejar. Hoy en día, pues cualquier niño que va quejándose, ya los padres van luego y le aplastan. De hecho, por ejemplo, un dato que hace poquito leí, la mayoría de, vamos, entre las profesiones que tienen más problema de tipo psicológico y depresión es lo de educadores, en España en concreto, leía esa, pero además de forma significativa, ¿no? Entonces, para mí, tú me preguntabas que vean en cuántas vidas han participado y han participado positivamente y han hecho que esa vida sea otra, tenga sentido, encuentre la felicidad. Yo creo que por ahí. Y hermano, ¿qué le parece si cerramos con un mensaje que le pudiera dar a la comunidad lasallista en términos generales? ¿Qué le gustaría enviar como cierre de toda esta charla? Muy bien, pues yo les digo, lasallistas, seamos lasallistas. Ser lasallista
todos cuando en un colegio, en una universidad, uno va y pregunta los valores lasallistas, siempre sale la fe, la fraternidad, el servicio. La fe, ya digo, antes se lo comentaba Rodrigo, no es creer cosas, la fe es confiar. Es fe en Dios, es cierto, es la fe religiosa, pero es confiar en los demás. Profesores, confíen en sus alumnos, alumnos, confíen en los profesores, padres de familia, confíen también en los profesores, confíen en sus hijos. Esa es la fe. Entonces, cuanto más ganemos en confianza, más ganamos en lasallismo. La fraternidad es entender que no es con la autoridad con la que se lleva adelante una obra. Es un poco en el diálogo, en el escucharnos, en el estar cerca, en sentir que podemos contar con otros, con alguien. Esa es la fraternidad. Y el servicio es de mi tiempo libre, ¿qué yo hago en favor de los demás? Porque si es de mi tiempo ocupado, pues ni modo, ¿no? Si como profesor tengo un salario, pues tengo que tener un horario, preparar unas clases, pero en mi tiempo libre, en esas horas que yo tengo disponibles, ¿qué hago para los demás? Entonces, esto es mi mensaje, que la fe, que la fraternidad y que el servicio lo vivamos poquito a poco, de vez en cuando teniendo problemas y demás, pero pues viviendo la cabalidad seremos realmente lasallistas. Y bueno, con el lema de este año, todo está unido, pues unamos fe, fraternidad y servicio a la vida de cada día y entre todos nosotros. Hermano, muchísimas gracias. Estos videos van a ser vistos tanto por lasallistas como no lasallistas, y el deseo pues es que obviamente los lasallistas escuchen directamente a personas como usted que han estado muy metidos en diferentes ámbitos, y a los no lasallistas también un poco presumir lo que en la Salle hay, e invitarles a que también adopten lo que quizás les pueda servir. Así que de verdad, muchas gracias por este rato, hermano. Ahora, sobre esto que dices de no lasallistas, también que ellos nos evalúen, a ver si esa fe, fraternidad y servicio se vive de verdad, ¿no? Claro. Es una manera más objetiva de evaluarnos como tal. Perfecto. Gracias, hermano, a ti, Rodrigo. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de ver estos videos. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, síganos en las entrevistas, vamos a estar teniendo más, así como las tuvimos con el hermano Pedro y el hermano Luis. Estaremos teniendo a diferentes hermanos aquí que nos acompañan y más adelante también otros profesionales relacionados con la educación. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.